Hay historias que empiezan como muchas y terminan como pocas. Margarita tiene 66 años. Vive una vida rural, sencilla y activa. Cuida sus plantas, sus gallinas, sus animalitos y en temporadas alterna entre México y Estados Unidos. Pero por dentro, su cuerpo llevaba años luchando en silencio, porque aunque tenía tratamiento intensivo, medicinas y hasta insulina, su azúcar seguía fuera de control. Y cuando el azúcar no se controla, no solo sube un número, sube el cansancio, sube la preocupación y baja la tranquilidad. Y aquí viene lo más humano de todo. Margarita sí sabía muchas cosas, había escuchado recomendaciones, había intentado, pero había un hábito, uno solo, que no se quería soltar. Como si ese gusto diario fuera el último pedacito de normalidad en medio de tanta restricción. Hasta que llegó el giro. Un día, una decisión común, una comida de más, una fiesta, solo esta vez la puso frente a una realidad dura. El cuerpo tiene un límite y a veces el cuerpo obliga a tomar en serio lo que la mente pospone. Este es el caso del Saludantes número 14. No para juzgar, no para asustar, sino para mostrar algo que puede cambiarte la vida. Que cuando haces los ajustes correctos, la salud sí puede regresar y que muchas veces el milagro no es mágico, es constante. Vamos a contar su historia. Margarita no vive en una ciudad con supermercados en cada esquina. Vive en un pueblo pequeño, de esos donde la vida todavía tiene ritmo de campo. El trabajo, el sol, los animales, la casa y la comida de lo que hay. Y aquí hay algo importante. Su alimentación no era de comida chatarra todo el día. De hecho, tenía algo valioso a su favor: comida del rancho, huevos, carne, lácteos locales, cosas reales cercanas de su propio entorno. Pero también tenía un límite que muchas personas no consideran: la disponibilidad. En su comunidad, los vegetales no abundan, no hay variedad, no hay supermercado. A veces lo que hay es lo básico: tomate, cebolla, chile y punto. Y además, Margarita alternaba temporadas entre México y Estados Unidos. Eso significa cambios de rutina, horarios, tentaciones, reuniones y muchas veces el cuerpo lo resiente. Por eso este caso no se entiende solo viendo laboratorios o medicamentos. Se entiende mirando su realidad. Una mujer trabajadora, con vida activa, haciendo lo mejor que podía, en un entorno donde comer perfecto no es una opción y donde cada decisión alimentaria pesa más porque no hay tantas alternativas. Y con ese contexto es cuando su historia empieza a cobrar sentido. Ahora sí, veamos la foto clínica inicial. Aquí es donde el caso deja de ser una historia y se vuelve una alerta. Margarita llegó con una hemoglobina glucosilada de 10%. Eso no habla de un mal día, habla de meses con el azúcar alta, dañando en silencio. Y además
Su insulina en ayunas era de 35. Esto es clave porque nos dice algo muy concreto. Su cuerpo sí estaba produciendo insulina, pero estaba trabajando de más, como un motor acelerado. Y aún así el azúcar no se controlaba. Eso es típico de una resistencia alta a la insulina. ¿Y qué estaba pasando en la práctica? Que aún con un esquema intenso, 3 antidiabéticos más insulina seguía descontrolada. Y no solo era la glucosa, también tenía presión alta, al grado de requerir 3 medicamentos para sostenerla, y una infección urinaria crónica que se atendía solo cuando ya se hacía aguda, cuando el cuerpo tronaba y obligaba a actuar. En pocas palabras, Margarita venía cargando demasiado. Medicinas por un lado, síntomas por otro, y la sensación de que por más que hacía, su cuerpo no terminaba de responder. Y aquí es donde el caso nos enseña algo muy humano y muy real. Cuando el metabolismo está desordenado, se empieza a desordenar todo lo demás. Pero también, y esto es lo esperanzador, cuando ese metabolismo se estabiliza, el resto empieza a moverse. Y eso es exactamente lo que ocurrió después. Y aquí viene el primer gran giro del caso, porque fue rápido. En el primer mes, Margarita por fin empezó a ver algo que llevaba mucho tiempo esperando: estabilidad. No perfecta, pero estable. Y cuando una persona ha vivido en subidas y bajadas, la estabilidad se siente como volver a respirar. Sus cifras empezaron a mantenerse en rangos que ya no pasaban de 150. Y con ese cambio ocurrió algo que muchas veces sorprende, pero que es profundamente lógico. También mejoró su presión. Como si el cuerpo dijera: gracias, por fin me estás quitando carga. Y aquí es donde yo siempre hago una pausa, porque esta idea es crucial. Cuando el metabolismo se estabiliza, el resto empieza a moverse. No es magia, es fisiología. Menos caos interno, menos desgaste, menos tormenta. Ahora, ojo, eso no significa que todo quedara resuelto para siempre. Significa que el cuerpo de Margarita sí respondía cuando se le daba orden. Y esa es una noticia enorme, porque cuando alguien vive años pensando: ya no puedo, ya me tocó, así voy a estar, ver que su organismo todavía puede mejorar, cambia su esperanza. Pero el caso de Margarita todavía tenía una prueba por delante. No la prueba de laboratorio, sino la prueba más difícil de todas: los hábitos que se resisten a soltar. Y aquí llegamos al verdadero obstáculo, porque en el caso de Margarita no era falta de información. Ella ya había escuchado consejos, ya había intentado, ya sabía muchas cosas. El problema era otro, eran los hábitos ancla, esos hábitos que no solo alimentan el cuerpo, también alimentan la costumbre, la identidad, la sensación de hogar. En su historia, esos anclajes tenían nombre y forma: tortillas, pan y un tamal diario. Y esto es importante decirlo con respeto, no porque Margarita fuera débil o necia,
sino porque esos alimentos, para muchas personas, son lo de siempre, lo que acompaña la vida, lo que calma, lo que no se siente como exceso, hasta que el cuerpo cobra la factura. Y el resultado fue este. Aunque había avances, durante meses no se lograba el control deseable. No por falta de esfuerzo, sino porque si el hábito clave no cambia, el azúcar tarde o temprano vuelve a subir. Esta imagen es un espejo para muchos. A veces no se necesita cambiar 20 cosas. A veces basta con una, pero esa una es la que más cuesta. Y aquí viene lo más humano del caso. Margarita siguió adelante hasta que la vida le puso una situación que ya no permitía seguir postergando. Y ese fue el punto de quiebre. Y entonces ocurrió. En uno de sus viajes a Estados Unidos, Margarita fue a una fiesta, una de esas reuniones donde hay comida por todos lados, donde nadie quiere quedar mal, donde uno se dice, hoy no pasa nada. Pero sí pasó. Ese exceso que para otra persona quizás sería solo una mala noche, en ella se convirtió en una crisis hiperglucémica grave y terminó en terapia intensiva. Aquí conviene imaginarlo con honestidad. Margarita, una mujer acostumbrada al campo, a sostener la casa, a caminar, a trabajar, de pronto dependiendo de un monitor, de una cama, de un equipo médico, con el cuerpo empujado al límite. Y en ese momento, muchas personas sienten algo que no se olvida. Miedo real, no el miedo abstracto de me puede pasar, sino el miedo de ya me pasó. Por eso esta frase resume el corazón de la imagen. A veces el cuerpo obliga a tomar en serio lo que la mente pospone. No es castigo, es una señal extrema de supervivencia. Lo valioso y lo esperanzador es que Margarita la libró, salió adelante. Pero esa experiencia dejó una marca. Ya no era un consejo, ya no era una recomendación, era una decisión de vida. Y aquí viene lo más poderoso del caso. Después de esa sacudida, Margarita hizo lo que muchas personas tardan años en hacer. Aplicó de verdad lo que ya había aprendido. Y cuando eso sucede, el cuerpo responde. Después de esa crisis, Margarita desapareció un tiempo, y eso también pasa. Cuando alguien vive un susto así, primero necesita recuperar el aire, reacomodar la vida y decidir. Pasaron alrededor de 3 meses y un día volvió a contactarme, pero ahora su voz era distinta. No venía con dudas, venía con hechos. Me presentó sus estudios y me contó lo que había vivido. Y cuando vimos los números fue impactante. Glucemias por debajo de 90, sin medicinas y sin insulina. Hemoglobina glucosilada de 5.4 e insulina en ayunas de 9. Esto no es una mejora pequeña, es un cambio de historia. Y lo más importante no es solo el laboratorio, es lo que ella misma decía: me siento mejor que antes. Porque cuando el cuerpo sale del descontrol, muchas cosas se acomodan. La energía, el ánimo, el sueño, incluso la confianza
de volver a sentir que sí se puede. Esta imagen no es para presumir un número, es para dejar claro el mensaje de fondo. Cuando los hábitos clave cambian de verdad, cuando la persona se compromete con consistencia, el organismo puede dar una respuesta que parece increíble, pero es profundamente humana: volver a funcionar mejor. Y entonces, el caso de Margarita deja de ser solo un caso y se convierte en una lección para cualquiera que hoy está postergando su cambio. Y ahora, con toda la historia sobre la mesa, vienen 3 aprendizajes clínicos que este caso deja con absoluta claridad. Primero, la hiperinsulinemia en ayuno, como la insulina de 35 que tenía Margarita, suele orientar a resistencia alta a la insulina. Eso significa que el cuerpo está trabajando de más, como empujando con todas sus fuerzas, pero el azúcar no baja porque los tejidos no responden como deberían. Segundo, el control puede lograrse relativamente pronto, pero sostenerlo es otra historia. Sostenerlo depende de hábitos específicos, no de echarle ganas en general. En este caso, el problema no era de ignorancia, eran hábitos ancla que parecían pequeños pero eran decisivos. Y tercero, hay un escenario donde todo se pone a prueba: viajes y eventos sociales. Ahí se ve si la persona realmente aprendió a decidir, a anticiparse, a cuidarse sin sentirse castigada, o si el ambiente vuelve a tomar el control. Porque el mundo no se detiene. Hay fiestas, hay visitas, hay comidas familiares, hay temporadas en otro país, y la educación real en salud no se demuestra en un día perfecto, sino en un día difícil. Por eso este caso deja una conclusión muy humana y muy poderosa. Margarita no cambió porque le faltara información. Cambió cuando entendió, con el cuerpo, que su vida dependía de hacerlo. Y si hoy tú estás escuchando esto sin estar en una crisis, esa es la mejor noticia. Puedes aprender la lección sin tener que llegar al límite. Y así termina y al mismo tiempo empieza la historia de Margarita. Porque este caso no es solo sobre azúcar, es sobre algo que nos pasa a muchos: postergar lo importante hasta que la vida nos aprieta. La lección es clara y profundamente humana. A veces la gente hace caso cuando siente el agua al cuello, pero ojalá no tuviera que llegar ahí. Porque cuando se cambian los hábitos que realmente importan, el cuerpo responde. Y la salud muchas veces no se recupera con un milagro extraño, sino con un milagro cotidiano: constancia, decisiones y coherencia. Si algo quiero que te lleves hoy es esto: no esperes a una crisis para tomar en serio tu vida. Aprende, ajusta y decide mientras todavía es tiempo. Y si tú o alguien cercano está viviendo algo parecido, recuerda, siempre hay un siguiente paso y no tienes que hacerlo solo. Nos vemos en el siguiente caso de Saludantes.